La historia que te compartiré esta noche me la envió el señor Andrés Hernández desde una pequeña localidad en Colombia. La brujería contra mi suegro es un relato perturbador que revela los oscuros secretos de una maldición. Acompáñame a explorar una experiencia que cambió mi vida para siempre. Mi nombre es Andrés Hernández y lo que voy a contarte es una experiencia que marcó mi vida de manera que nunca podría haber imaginado. Todo comenzó cuando mi relación con mi esposa empezó a deteriorarse. Aunque estaba enamorado de ella, siempre había tenido problemas con su padre, un hombre que nunca me aceptó. Su actitud hostil y su constante crítica hacia mí hicieron que nuestra relación fuera cada vez más difícil. La tensión llegó a un punto crítico cuando, en una discusión, mi suegro me insultó de una manera tan humillante que me sentí completamente derrotado. En un momento de desesperación y enojo, busqué ayuda en las prácticas oscuras, pensando que una brujería podría cambiar la situación a mi favor. Fue entonces cuando conocí a una mujer enigmática en un rincón oscuro del mercado local. Ella me ofreció un hechizo que prometía acabar con mi suegro y cambiar el rumbo de mi vida. La bruja me entregó una serie de instrucciones detalladas y me advirtió que debía seguirlas al pie de la letra. Según ella, el hechizo requería ciertos ingredientes oscuros y una ceremonia específica durante la noche de luna llena. Desesperado y cegado por la rabia, decidí seguir sus indicaciones. A la mañana siguiente, preparé todo lo necesario: velas negras, polvo de huesos y un frasco con un líquido oscuro. Realicé el ritual en secreto, con la esperanza de que mi suegro sufriera la humillación que yo había experimentado. Los días siguientes, noté que algo extraño comenzaba a suceder. Mi suegro parecía estar cada vez más cansado y abatido. Sus negocios comenzaron a decaer y su salud se deterioró rápidamente. Aunque en un principio sentí una mezcla de satisfacción y culpa, pronto me di cuenta de que la brujería estaba teniendo efectos mucho más graves de lo que había anticipado. Mi esposa comenzó a distanciarse de mí y la atmósfera en nuestra casa se volvió tensa y fría. La situación empeoró cuando, una noche, mi suegro llegó a nuestra casa en un estado de desesperación total. Su rostro estaba demacrado y sus ojos reflejaban un terror indescriptible. Dijo que había tenido visiones aterradoras y que sentía una presencia oscura que lo atormentaba. Me di cuenta de que el hechizo no solo estaba afectando a mi suegro, sino que también estaba comenzando a afectar mi propia vida. Fue entonces cuando decidí buscar a la bruja nuevamente, con la esperanza de revertir los efectos del hechizo. La encontré en el mismo rincón del mercado, pero su actitud había cambiado drásticamente. Ella me dijo que el hechizo no se podía deshacer fácilmente y que los efectos se habían intensificado. Mi desesperación se convirtió en pánico cuando comprendí que había desatado algo más oscuro de lo que había imaginado. La situación llegó a un punto crítico cuando mi esposa, ya completamente desolada, me acusó de ser la causa de todos los problemas. La tensión entre nosotros creció hasta llegar al borde del colapso. En una última y desesperada tentativa, decidí confesarle a mi esposa lo que había hecho, esperando que al menos ella entendiera mi motivación. Mi esposa se quedó paralizada cuando le conté lo que había hecho. Sus lágrimas y el dolor en sus ojos eran indescriptibles. La rabia que sentía hacia su padre se había convertido en una culpa insoportable. Le expliqué que la brujería había sido una decisión desesperada, una reacción al rechazo y la humillación que había experimentado. Al principio, ella no podía creerme, pero cuando comenzó a entender la gravedad de la situación, su desesperación creció. Decidió ir a buscar a su padre, con la esperanza de que él pudiera ofrecer algún tipo de solución. Sin embargo, lo que encontró en su casa fue aún más aterrador. Su padre estaba en un estado de completa desesperación, convenciéndose de que había sido víctima de una maldición. Estaba tan perturbado que se negaba a hablar con nadie y pasaba la mayor parte del tiempo encerrado en su habitación. La situación empeoró cuando mi suegro comenzó a experimentar fenómenos extraños en su hogar, sombras que se movían por sí solas, susurros en la oscuridad y objetos que se deslizaban sin explicación. Mi esposa trató de consolar a su padre, pero la atmósfera en su casa estaba cargada de una desesperanza palpable.
Desesperado por solucionar el desastre que había causado, volví a buscar a la bruja. Esta vez, estaba decidida a revertir los efectos del hechizo, pero la bruja me advirtió que el mal que había desatado no podría ser fácilmente deshecho. Me ofreció una solución que requería una serie de rituales adicionales y una gran cantidad de sacrificio personal. Mientras tanto, mi vida se estaba desmoronando. La relación con mi esposa estaba en ruinas y la atmósfera en nuestra casa se volvía cada vez más opresiva. La culpa que sentía por haber causado tanto daño a su familia me estaba consumiendo. Me encontré atrapado en un ciclo de remordimiento y desesperación. La noche en que la bruja realizó el ritual de deshacer el hechizo, las cosas tomaron un giro inesperado. El ritual no solo no logró revertir el daño, sino que pareció intensificarlo. Mi suegro comenzó a mostrar signos de una enfermedad aún más grave, y los fenómenos extraños en su casa se volvieron más intensos y aterradores. Mi esposa, al ver el empeoramiento de la situación, se distanció aún más de mí. La relación que alguna vez fue fuerte y amorosa se había convertido en una serie de enfrentamientos y lágrimas. El dolor en sus ojos y su creciente odio hacia mí era evidente. En un intento desesperado por encontrar una solución, busqué ayuda en fuentes más tradicionales y religiosas. Fui a un sacerdote para que realizara un exorcismo en nuestra casa, con la esperanza de que pudiera poner fin a las fuerzas oscuras que había desatado. Pero la lucha contra lo sobrenatural parecía ser una batalla que no podía ganar. La angustia y la desesperación me llevaron a hacer una última tentativa de reconciliación. Decidí enfrentar a mi suegro y pedirle perdón personalmente. Sabía que mi arrepentimiento no podía deshacer el daño que había causado, pero esperaba que al menos pudiera encontrar alguna forma de redención. El encuentro con mi suegro fue un momento cargado de tensión y dolor. Al principio, él se mostró frío y distante, sin querer escuchar ninguna disculpa. Sin embargo, a medida que la conversación avanzaba, su expresión comenzó a suavizarse ligeramente. Le expliqué cómo me había sentido impotente y humillado, y cómo la brujería fue un acto desesperado que no sabía cómo revertir. A pesar de mi sinceridad, él no parecía dispuesto a perdonar. La culpa y el remordimiento que sentía por mi acción eran enormes, y el ambiente en la habitación estaba cargado de una tristeza palpable. Mi suegro mencionó que la brujería había tenido un impacto mucho más profundo en su vida de lo que había imaginado, y que no estaba seguro de si alguna vez podría recuperar la normalidad. Para empeorar las cosas, las manifestaciones en su hogar continuaron intensificándose. Las sombras en las paredes se movían más rápido y las voces en la oscuridad se hacían más audibles. La situación era tan grave que mi esposa, desesperada, comenzó a investigar por su cuenta, buscando respuestas en libros antiguos y consultando con diferentes especialistas. Mientras tanto, yo seguía intentando reparar el daño que había causado, realizando rituales con la esperanza de calmar las fuerzas oscuras que había desatado. Pero cada intento parecía ser en vano. La desesperación crecía, y mi matrimonio se estaba desmoronando. Mi esposa y yo estábamos atrapados en una espiral descendente de frustración y desamor. La búsqueda de una solución se convirtió en una obsesión, y mi vida se volcó en intentar resolver la situación. Cada día se sentía como una batalla constante, y la desesperación se asentaba en cada rincón de nuestra existencia. Los intentos de reconciliación se volvían cada vez más difíciles, y las grietas en nuestra relación se profundizaban. Un día, recibí una carta de un antiguo amigo, que había oído hablar de la situación y ofrecía su ayuda. La carta contenía una serie de instrucciones detalladas para un ritual extremadamente complejo y peligroso, que prometía deshacer el hechizo y restaurar el equilibrio. Sin embargo, el precio a pagar era desconocido y posiblemente alto. Decidí seguir adelante con el ritual, sabiendo que era mi última esperanza. Preparé todo lo necesario, reuniendo los elementos requeridos y siguiendo las instrucciones al pie de la letra. Mientras realizaba el ritual, sentí una presencia oscura que parecía rodearme, intensificando mi temor y ansiedad. La tensión en el aire era palpable, y el ambiente en nuestra casa se volvió aún más opresivo.
No sabía si el ritual funcionaría, pero estaba dispuesto a arriesgarlo todo para solucionar el desastre que había causado. El ritual continuó siendo un desafío aterrador. Cada paso debía realizarse con precisión, y los símbolos en el suelo parecían cobrar vida propia, creando una atmósfera de gran inquietud. A medida que avanzaba, la energía en la habitación se volvía más densa y cargada, como si algo antiguo y poderoso estuviera despertando. Los primeros signos de cambio fueron sutiles. La intensidad de las sombras en las paredes comenzó a disminuir, y el susurro de voces en la oscuridad se hizo menos frecuente. Sin embargo, la sensación de que algo estaba a punto de suceder permanecía constante. El ambiente seguía siendo tenso, y mi suegro se mostraba cada vez más reservado. Mi esposa, que había estado a mi lado durante todo el proceso, estaba visiblemente agotada. La angustia de no saber si estábamos en el camino correcto o simplemente intensificando el problema era abrumadora. Las noches se llenaban de insomnio y preocupación, y el impacto emocional de la situación era cada vez más palpable. Una noche, mientras intentábamos descansar, mi esposa escuchó un sonido proveniente del sótano. Era un murmullo bajo, casi imperceptible, que parecía resonar a través de las paredes. Despertó a mi suegro, que también estaba preocupado por el ruido. Juntos decidimos investigar, armados con una linterna y la esperanza de que no encontraríamos nada más que polvo y telarañas. Cuando descendimos al sótano, el aire se sentía frío y pesado. La linterna reveló un ambiente desordenado, con cajas y trastos acumulados en un rincón. Pero lo que realmente nos sorprendió fue encontrar una serie de símbolos y objetos esparcidos por el suelo, similares a los que había utilizado en el ritual. Era como si alguien hubiera intentado recrear o interferir con lo que habíamos hecho. La presencia de estos símbolos no solo aumentó nuestra preocupación, sino que también avivó la sensación de que algo estaba tratando de manipular la situación. Nos preguntábamos si había otra fuerza en juego, tratando de sabotear nuestros esfuerzos para revertir el hechizo. Al día siguiente, la tensión aumentó. Mi suegro parecía más inquieto que nunca, y mi esposa se encontraba cada vez más cansada. Decidimos buscar ayuda adicional, consultando a expertos en brujería y ocultismo para entender mejor lo que estaba ocurriendo. Sin embargo, cada consejo parecía más confuso que el anterior, y las soluciones propuestas eran a menudo contradictorias. La búsqueda de respuestas nos llevó a explorar nuevas teorías y prácticas, cada una con sus propios riesgos y requisitos. La situación no solo ponía a prueba nuestra paciencia y esperanza, sino también nuestra relación con los demás. La desesperación era evidente en cada rostro y cada acción, y el tiempo parecía estar en nuestra contra. La tensión en la casa alcanzó niveles insostenibles. La atmósfera se había vuelto aún más opresiva, y cada pequeño sonido parecía amplificado por el silencio inquietante que nos rodeaba. Las noches se llenaban de inquietud, y los días se volvían cada vez más pesados con la preocupación de que algo más grande estaba en juego. Las cosas comenzaron a tomar un giro aún más extraño cuando mi suegro empezó a experimentar sueños perturbadores. En sus visiones, veía sombras que se movían a través de su casa, figuras oscuras que susurraban en un lenguaje incomprensible. Despertaba sudoroso y temblando, y cada vez parecía que las pesadillas estaban dejando marcas en su salud mental y física. Mi esposa y yo continuábamos tratando de seguir las recomendaciones de los expertos, pero cada intento de solucionar el problema parecía empeorar la situación. Hicimos todo lo posible por mantener la calma y seguir adelante, pero la sensación de que estábamos perdiendo el control se hacía más evidente con cada día que pasaba. Una noche, después de realizar un nuevo ritual con la esperanza de romper el hechizo, encontramos un extraño patrón de huellas en el suelo del sótano. Las huellas parecían moverse de forma caótica, como si alguien o algo estuviera paseando por el lugar. Eran demasiado grandes para ser humanas y demasiado irregulares para ser de cualquier otro animal conocido. La presencia de estas huellas no hizo más que aumentar nuestra angustia, y la sensación de que algo más estaba interfiriendo en nuestra situación se volvió abrumadora. Mientras tanto, mi suegro comenzó a mostrar comportamientos inusuales.
Se volvía cada vez más retraído y evitaba el contacto con los demás. A menudo se sentaba solo en la oscuridad, hablando consigo mismo en murmullos apenas audibles. La preocupación por su bienestar crecía, y no sabíamos si su comportamiento era resultado del hechizo o si había algo más oscuro en juego. La búsqueda de ayuda y respuestas continuaba sin cesar. Consultamos a más especialistas y realizamos rituales adicionales, pero los resultados eran inconsistentes y, a menudo, decepcionantes. La desesperación y la frustración estaban a flor de piel, y la idea de que podríamos estar atrapados en esta pesadilla para siempre se hacía más real cada día. El comportamiento de mi suegro seguía deteriorándose. Ahora, no solo se aislaba, sino que también había comenzado a hablar en un idioma que ninguno de nosotros reconocía. Era como si hubiera sido poseído por una fuerza oscura que lo estaba llevando cada vez más lejos de la realidad. Las palabras que pronunciaba eran escalofriantes, llenas de una maldad que helaba la sangre. Una noche, mientras lo observaba en secreto desde la puerta de su habitación, vi algo que me dejó paralizado. Mi suegro estaba de pie frente al espejo, pero el reflejo que devolvía no era el suyo. En lugar de su rostro, lo que veía era una figura distorsionada, con ojos vacíos y una sonrisa macabra que no le pertenecía. Aquella visión me hizo retroceder, y el miedo que me invadió fue tan intenso que casi me hizo gritar. Corrí hacia mi esposa, tratando de explicarle lo que había visto, pero las palabras se me atragantaban. Ella, asustada pero decidida, decidió que era hora de buscar ayuda en otro lugar. Habíamos agotado todas nuestras opciones con los expertos locales, así que acudimos a una persona de la que habíamos escuchado hablar en susurros, alguien conocido por enfrentarse a las peores maldiciones y fuerzas oscuras. La encontramos en las afueras del pueblo, en una casa que parecía estar al borde de desmoronarse. La mujer que nos recibió era vieja, mucho más de lo que cualquier persona debería ser. Sus ojos, sin embargo, brillaban con una sabiduría que solo podía haber sido ganada a través de siglos de experiencia. Nos escuchó en silencio mientras le contábamos todo lo que había sucedido, sin interrumpirnos ni una sola vez. Cuando terminamos, la anciana asintió lentamente, como si ya supiera lo que íbamos a decirle. Lo que habéis desatado no es una simple maldición, dijo finalmente, su voz quebrada pero firme. Es algo mucho más antiguo y peligroso. Si no se detiene a tiempo, no solo os destruirá a vosotros, sino a todos los que os rodean. Nos dio instrucciones precisas sobre lo que debíamos hacer. Requería una serie de rituales extremadamente peligrosos, cada uno de ellos diseñado para enfrentar a la fuerza que había tomado control de mi suegro. Nos advirtió que, una vez comenzado, no habría vuelta atrás. Si fallábamos, las consecuencias serían catastróficas. El primer ritual debía realizarse esa misma noche, a la medianoche, en el sótano de la casa de mi suegro. Prepararnos para lo que venía era difícil, pero sabíamos que no teníamos otra opción. La medianoche llegó más rápido de lo que esperábamos. Mi esposa y yo nos preparamos en silencio, conscientes de la gravedad de lo que estábamos a punto de hacer. En el sótano, el ambiente era opresivo, el aire parecía pesar más, como si la misma casa supiera lo que estábamos a punto de enfrentar. Colocamos las velas en un círculo perfecto, siguiendo las instrucciones de la anciana al pie de la letra. Mi suegro, que apenas se mantenía en pie, fue llevado al centro del círculo. Sus ojos estaban vacíos, como si ya no hubiera nada humano en él. Comencé a recitar las palabras que nos habían dado, pronunciándolas con la mayor claridad posible, aunque no entendía su significado. Cada sílaba se sentía pesada, cargada de un poder que no podía comprender del todo. A medida que el ritual avanzaba, la atmósfera en el sótano comenzó a cambiar. Las sombras en las paredes se alargaban y retorcían, como si estuvieran vivas, y un viento helado empezó a soplar desde ningún lugar, apagando algunas de las velas. La tensión era palpable, y podía sentir que algo, o alguien, nos observaba desde las sombras. De repente, mi suegro comenzó a convulsionar violentamente.
Su cuerpo se arqueó de manera antinatural y un grito desgarrador salió de su boca, un sonido que no parecía humano. Las palabras del ritual se volvieron más difíciles de pronunciar, pero no podíamos detenernos. Sabíamos que si lo hacíamos, todo estaría perdido. Fue entonces cuando las luces se apagaron por completo, sumiéndonos en la oscuridad total. Mi esposa gritó, y el pánico se apoderó de mí por un instante. Pero recordé lo que la anciana nos había dicho: no importa lo que suceda, no rompan el círculo. A tientas, encendí una cerilla, y en su tenue luz vi algo que me heló la sangre. Mi suegro ya no estaba en el centro del círculo. En su lugar, había una figura alta y delgada, con los ojos brillando en la oscuridad. La criatura nos observaba con una sonrisa maliciosa, como si estuviera disfrutando del miedo que nos invadía. Sabía que lo que estaba ante nosotros no era mi suegro, sino la entidad que había tomado posesión de su cuerpo. Mi esposa comenzó a recitar las palabras del ritual con más fuerza, tratando de mantener el control. Yo la seguí, temblando, mientras la criatura se acercaba lentamente, rompiendo las reglas del círculo como si no significaran nada para ella. La criatura avanzó, ignorando por completo el círculo protector. Mi corazón latía con fuerza, y por un momento, pensé que todo estaba perdido. Pero mi esposa, con una determinación feroz, continuó recitando las palabras del ritual, su voz aumentando en intensidad. Yo la seguí, desesperado, sabiendo que nuestras vidas dependían de ello. De repente, la criatura se detuvo a solo unos pasos de nosotros. Su sonrisa se desvaneció, y por un instante, pareció confundida. Entonces, con un grito inhumano, comenzó a retorcerse y a convulsionar, como si estuviera luchando contra una fuerza invisible. El aire a nuestro alrededor se llenó de una energía densa, casi palpable, y las paredes del sótano temblaron. Las sombras en las paredes comenzaron a arremolinarse, como si fueran absorbidas por la criatura. Sentí una presión en el pecho, como si una mano invisible intentara aplastarme el corazón. Pero seguimos recitando las palabras, ahora con una intensidad casi frenética. La criatura gritó una última vez, un sonido que resonó en lo más profundo de mi ser antes de caer al suelo. El silencio que siguió fue ensordecedor. Nos quedamos quietos, temblando, observando el cuerpo inerte ante nosotros. La figura alta y delgada había desaparecido, y en su lugar estaba mi suegro, su cuerpo débil y marchito, respirando de manera superficial. Parecía que apenas se aferraba a la vida, pero estaba vivo. Corrí hacia él y lo abracé, sintiendo el peso de su cuerpo contra el mío. Mi esposa se arrodilló a su lado, lágrimas de alivio corriendo por sus mejillas. La oscuridad que había llenado el sótano comenzó a desvanecerse lentamente, y las luces de las velas volvieron a encenderse, una a una. Sabíamos que el peligro había pasado, pero también entendimos que habíamos cruzado una línea que nunca debimos cruzar. El precio de la brujería era alto, y aunque habíamos recuperado a mi suegro, sabíamos que nunca seríamos los mismos. La anciana tenía razón, hay cosas que es mejor dejar en paz. Al día siguiente, decidimos abandonar la casa. No podíamos quedarnos en un lugar donde habíamos invocado a fuerzas oscuras que apenas podíamos comprender. Mientras empacábamos nuestras cosas, mi suegro nos observaba en silencio, su mirada perdida en algún lugar lejano. Había vuelto a ser el hombre que una vez conocimos, pero algo en él había cambiado para siempre. Nos fuimos sin mirar atrás, dejando la casa y todo lo que sucedió en ella como un oscuro recuerdo que nunca mencionaríamos. Sabíamos que la brujería había dejado su marca en nosotros, y que de alguna manera, siempre estaríamos conectados a ese oscuro secreto que habíamos desenterrado. Pero mientras nos alejábamos, una pregunta seguía atormentándome: ¿había sido la criatura completamente derrotada? ¿O simplemente había esperado su momento para regresar? No quise compartir mis dudas con mi esposa. Lo que pasó en el sótano debía quedarse allí, enterrado junto con el ritual y las palabras que nunca debimos pronunciar.